Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos, bien acompañados el día de hoy, como lo pueden ver en pantalla, junto al doctor Armando Alducin está Jonás, o junto a Jonás está el doctor Armando Alducin, más bien, gracias de verdad, pastor Alducin, por acompañarnos con un tema muy importante hoy, evidencias de la resurrección. Estamos en épocas de Pascua, así que muy importante el tema del día de hoy, Jonás, y bueno, ahí te envidio estar ahí a la par del doctor Alducin, un día como hoy. Sí, bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en este momento. Y sí, bueno, de regreso por aquí en Dallas. Doctor, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Tú bienvenido. Pura playa allá en Costa Rica, pura vida. No fui. Usted sabe que nunca me ha apasionado la playa. Usted sí es más de mar, ¿verdad? Usted sí le gusta. Me encanta el mar. A mí, la montaña. También el monte, ¿verdad? Y a mí la montaña, yo, si me dice, vamos a la playa o a una montaña, por favor. Pero ya es de fábrica. Claro. Lo veo fortalecido después de la noticia que le expresé mi pesar por lo de la partida de su nieto, pero qué lindo que la fortaleza que puedo ver y escuchar de que la familia ha tenido, ¿verdad? Así es, gracias a Dios. Qué esperanza tenemos a través de la resurrección, que es el tema que vamos a abordar hoy. Bendita esperanza, manifestación bienaventurada del Señor, que si no fuera por eso, ¿qué esperanza podría tener el ser humano? Sí, de volver a vivir. Ayer no le picaba en los oídos, un poquito, ¿no? Ayer, como a la hora del programa, no tenía una picazón ahí, porque tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Benavides, de aquí, del Valle de Texas, y estábamos hablando sobre una pregunta que me hicieron una vez y yo les conté, ¿verdad? Lo de los latinos siendo muy malos para planear a futuro, a mediano plazo, etcétera, etcétera. Y él decía que esto es de los latinos en general, pero que a los cristianos nos pasa algo todavía agregado a eso, ¿verdad? Para no planear y ser cortoplacistas, y es que como ya Cristo ya viene, ya casi viene, y hablé de usted de que admiro la parte de que aunque usted es muy firme escatológicamente en que estamos viviendo los últimos minutos en el reloj de Dios, pero aún así lo veo a usted inspirando a su familia. Nunca me ha dicho, no, yo le digo a mis hijos que no estudien, que siempre está como preocupado porque los hijos, los nietos se preparen, estudien y todo. Entonces como que aunque tiene una posición doctrinal, no deja de vivir, que es lo que me preocupa a mí de mucha parte del cristianismo. Claro, es absurdo eso, ¿verdad? O sea, se llama fatalismo. Cuando una persona dice, no, pues ya Cristo viene, ¿para qué estudio, para qué trabajo? Bueno, ¿y qué tal si se tarda o qué tal si no es exactamente cuando el tiempo que hemos calculado que Él va a venir, ¿verdad? Entonces no podemos abandonar que estamos en un planeta con los pies en la tierra, porque podemos volvernos, como dijo un predicador hace mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado celestiales y poco terrenales. Y hay que tener puestos los ojos en el cielo y en Jesucristo, pero no olvidarnos que estamos en un cuerpo que necesita mantenimiento y necesitamos continuar viviendo como todo ser humano. Bueno, y el tema de hoy está interesantísimo porque precisamente vamos a estar celebrando este evento precioso, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor. Así es que, Roger, aquí tengo yo ya, y yo lo mandé a imprimir, el mío, ¿verdad?, está bien completo, ¿verdad?, es mucho lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podrían los hermanos obtener esto también gratuitamente? Aquí ya casi el señor director nos va a decir en que el momento en que ya lo lanzan, ¿verdad? Porque estaban haciéndole un par de ajustes ahí al documento, pero el doctor Alducin siempre nos comparte un resumen del tema a tratar en el programa, así que ya en unos minutitos vamos a poder tenerlo ahí. Aquí está un número de WhatsApp, mire, más 1-469. Los que están viendo... Los que lo están viendo en vivo. Ya en reprise. Ya lo pueden... Más 1-469-781-1000 en descargas. Ahí van a tener la evidencia de la resurrección para que lo puedan descargar y entonces estar siguiendo ahí las notas que el doctor Alducin va a compartir con nosotros hoy. Y algo que siempre recordamos, Jonás, también, que creo que es importante, a partir de mañana, si usted no está viendo hoy este programa en vivo, ¿verdad?, pero a partir del día de mañana, porque así van, ellos lo reciben y lo procesan y entonces ya lo suben a la plataforma de Enlace Plus, que es una herramienta importantísima y le damos muchas gracias a Dios por eso. Pues usted puede ver la señal de Enlace en vivo, puede tener mucho material y es claro, el material del doctor Alducin es uno de los más estudiados. Este tema de la resurrección usted lo va a poder ver mañana en Enlace Plus
todo lo que quiera verlo, compartirlo con amigos, con hermanos y hasta si quiere hacer centros de estudio y poder tener este material, lo puede tener el resumen escrito y puede tener el material en video, estarlo viendo, analizando y de verdad que Pastor Alducin le agradecemos también por su tiempo y por compartir estas notas con nosotros. Así que muy fácil, Jonás, así que, pero... Ok. Perdón, ¿iba a decir algo? Sí, empieza con una tremenda verdad, son las evidencias de la resurrección, pero empieza diciendo, el doctor dice, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la prueba más grande del cristianismo, pues los dos permanecen o caen juntos, es cierto, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues el cristianismo también de aquella época hubiera caído y hoy no estaríamos aquí. Claro, efectivamente, ¿verdad? Una de las evidencias más grandes que tenemos nosotros para hablar de esto al mundo, sobre todo, ya sea el mundo científico, el mundo ateo, agnóstico, escéptico, no importa el tipo de filosofía o pensamiento que una persona pueda tener, del momento que nos presentamos en cualquier plataforma y mencionamos la resurrección de Jesucristo como la prueba más grande del cristianismo, es absolutamente inexorable esta verdad, tanto teológica como filosóficamente, religiosamente, porque ningún otro hombre en la historia ha vuelto a resucitar, y de eso vamos a hablar, de si hay evidencias de esta resurrección. Pero el impacto es tan grande de Cristo en la historia que no solamente resucitó de los muertos, sino que la misma historia se ha dividido antes y después de Cristo. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, entonces la historia hubiera seguido igual. ¿Por qué? Porque hubiera sido como Mahoma, como Buda, como Confucio, como otros de los grandes líderes religiosos. Pero en el momento en que Cristo resucita y transforma el Imperio Romano, que es otra de las pruebas que vamos a hablar también, que revolucionó completamente la misma política de los primeros 3 siglos del cristianismo, nos muestran claramente que Jesucristo vive. Pero, Pastor Alducin, en que este tema de la resurrección, uno sabe que incluso en aquella época ya estaba la línea de los fariseos, los saduceos que decían que no había resurrección, pero se ven algunas escenas como el hijo de la viuda de Naín, como el caso de Lázaro, la importancia de que Jesús sea el que haya resucitado, el que haya vencido la muerte. O sea, ¿qué es lo que pone esta resurrección por encima de todas las demás, verdad? Porque uno ve como cuando cae un muerto, alguien ahí toca los huesos del Eliseo y se levanta, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hace esta resurrección con otras que narra la Biblia? Claro, lo podemos ver, podemos iniciar esto desde el punto de vista científico, o sea, desde el punto de vista físico, porque el universo está regido por una ley que se llama la ley de la entropía, o sea, es la segunda ley de la famosa ley de la ley de la termodinámica. Todo el universo, ¿verdad?, confirma que toda esta ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, se encuentra bajo un proceso de deterioro, de descomposición, de oxidación. Todo organismo está sujeto a la muerte, y este inexorable o triunfo de la muerte se aplica a todos los organismos vivos y el deterioro de todas las cosas materiales. El mismo Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Entonces, la ley física de la termodinámica, o la segunda ley para ser específicos, determina claramente, se refiere a que todo absolutamente tiende al desorden, a la oxidación, todo se echa a perder. Esta ley de la entropía es interesantísimo que en la Biblia se encuentra con otro nombre, en el libro de Romanos capítulo 8. Estamos hablando, señores científicos que nos escuchan y personas historiadoras o maestros de universidades, estamos hablando de algo que se escribió 2000 años casi antes de que la ley de la entropía comenzara a examinarse, a explorarse, a determinarse, etcétera, etcétera. Estamos hablando como en 1700, 1800 años antes de esta ley. Y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, versículo 18, no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Porque el ardiente al anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada, escuchemos esto, la creación, todo lo que existe en el cosmos, fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El apóstol Pablo hace 2000 años explica, vuelvo a enfatizar esta verdad, antes de que se descubriera la ley de la entropía, la ley del deterioro, o la segunda ley, la de termodinámica, que rige todas las leyes y todas las disciplinas habidas y por haber físicas del universo, porque sin la segunda ley de la termodinámica no podemos explicar absolutamente nada. La Biblia se adelantó. Y también cito otro versículo en el libro de Hebreos, capítulo 1, que dice, hace 2000 años la Biblia, también adelantándose a todos estos descubrimientos científicos, el Señor en el principio fundó la tierra, Hebreos 1, versículo 10, y los cielos son obra de sus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Cómo supieron hace 2000 años que el universo iba a llevar este curso de un deterioro, de una descomposición, de la ley de la corrupción que menciona Pablo, y que posteriormente los físicos matemáticos descubrieron como la ley de la entropía o la segunda ley, la de termodinámica? Se acerca completamente la Biblia a mostrarnos que realmente la Biblia es la historia escrita con mucha anticipación. Así que este reino universal de la muerte y del deterioro, la Biblia le llama la esclavitud de la corrupción. Esto es maravilloso porque la resurrección de Cristo vence y va en contra de todas estas leyes físicas, de la ley de la entropía, la ley de la descomposición, de la oxidación, porque todo se echó a perder, y un hombre vence la muerte, es enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y el hecho que este hombre haya vuelto a vivir, aun cuando en su vida resucitó a Lázaro enfrente de cientos de personas y que se convirtió en el objeto para su persecución, porque en Juan 11, cuando él resucita a Lázaro, es el día que planean la muerte de Cristo. ¡Qué absurdo! O sea, que más ciegos podían estar los fariseos, porque realmente una evidencia de una persona que se levanta cuando ya hay día, ya apestaba después de 3 días, pues qué más prueba puede tener el ser humano de que realmente hay vida después de la muerte. Pero los fariseos vieron a Cristo resucitar a Lázaro y se confundieron y lo usaron como un objetivo para poder matarlo. Así que este hecho realmente de que un hombre haya vuelto a vivir es la esperanza que todo ser humano tiene para que no podamos continuar viviendo en un mundo de confusión, de humanismo, de egolatría, sentados en nosotros creyendo que después de la muerte ya el polvo se come, terminamos ya completamente, los gusanos nos acaban comiendo, y esta falsa actitud para vivir es la causa por la cual vive la gente en tanta desesperación y en tanta angustia actualmente, porque no tienen esperanza de volver a vivir. Impresionante cómo, aún con esta ley, únicamente el creador, el que estableció la ley, es el que podía tener control sobre ella para revertir lo que la ley decía en cuanto a su propio cuerpo, pero él logra vencer la muerte. Tuvo que haber tenido un impacto, doctor, impresionante entre sus discípulos, el vivir con él por un periodo de tiempo, el estar a la par de él, el escucharlo y ver esta muerte y resurrección. Tuvo que haber sido impactante para ellos. Claro, la universalidad de este reino, ¿verdad?, del deterioro y la muerte, afirman la excepcional singularidad de la vida de Jesucristo. Porque pues todos los grandes, vuelvo a repetir, todos los grandes líderes que podemos escuchar de la historia, Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Carlos Marx, murieron y siguen en sus tumbas. Y tú vas a Israel, vas a Jerusalén y la tumba de Cristo está vacía. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, pasaría a ser como todos los grandes hombres, porque desgraciadamente clasifican a la persona de Jesucristo entre los grandes hombres iluminados y lo ponen como Buda, lo ponen como Zoroastro, de una forma absolutamente irracional, carente de toda información elemental, porque cuando ya nos metemos a estudiar realmente la historia y el impacto de Cristo en la historia, pues todos estos hombres, ¿verdad? Buda, por ejemplo, Gautama Buda era un príncipe
que salió de su palacio para buscar la razón del sufrimiento. Y cuando murió Buda, pocos días antes, les dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él jamás dijo que era la verdad. Pero Cristo llega después de Buda y dice, yo soy la verdad. No solamente una verdad, sino yo soy la esencia, la manifestación de la vida y de la verdad. Así que todo esto lo podemos comparar con todos estos hombres y encontramos la incomparabilidad impresionante y la singularidad de la vida de Jesucristo. Claro. Pastor Alducin, el apóstol Pedro cuando llega después de Pentecostés, está dando aquel discurso, ¿verdad?, que menciona cómo David, siendo profeta, lo menciona él, menciona en el Salmo, ¿verdad?, que cuando dice no permitirás que mi cuerpo permanezca en el Hades, ni que, ¿verdad?, que tu santo vea corrupción. Dice, bueno, aquí estamos nosotros y el cuerpo de David está aquí. Ese sí se deterioró, ese sí se desgastó, ese sí se lo comieron los gusanos. Dice, pero proféticamente anunciaba estos días de cómo Jesús iba a levantarse de la muerte, iba a vencer la muerte. O sea, esa resurrección de Jesús, Él sí venció la muerte, Pastor Alducin. Y no solo eso, sino que Jesús, ¿verdad?, siendo Dios en la carne, Dios manifestado en un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, porque Jesús era 100% humano y era 100% divino. Entonces, en su misma humanidad, vemos nosotros la manifestación de la divinidad en la persona de Cristo. Por ejemplo, veamos cuántas profecías en un solo versículo se pueden encontrar de lo que profetiza Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 21. Veamos con cuidado esto muy brevemente. Desde entonces Jesús comenzó a declararle a los discípulos que le era necesario. Veamos y contemos las profecías que enumera Jesús. Número 1, ir a Jerusalén. Ya tenía él claramente el concepto que tenía que ir a Jerusalén. Número 2, padecer mucho de los ancianos. Número 3, y de los principales sacerdotes. Número 4, y de los escribas. Y número 5, y ser muerto. Y número 6, y resucitar al tercer día. En un solo versículo Cristo nos da 6 profecías y enumera con una precisión que solamente Dios lo podía hacer, realmente los acontecimientos a los que Él se iba a enfrentar. Tengo que ir a Jerusalén, me están esperando los ancianos, el grupo de los fariseos, el grupo de los escribas, etcétera, etcétera, me van a arrestar, me van a crucificar, voy a morir, pero quiero anunciarles, voy a volver a vivir. Fue para ellos, tuvo que haber sido una sorpresa tremenda esta acción, ¿verdad? Porque de alguna forma lo habían escuchado de parte de él y todo, pero no sé si a uno le cae la peseta, ¿verdad? Aún habiendo estado con él, pues ¿qué nos había dicho? ¿Verdad? El recordar todas aquellas cosas tuvo que haber sido de verdad, o sea, impresionante para ellos. Y ahora, no solamente eso, tenemos tantas evidencias, ¿verdad? Y podemos hablar tantas maravillas, podemos citar históricamente, físicamente, científicamente, desde la perspectiva en la que podamos examinar la resurrección de Cristo. Pero veamos la declaración del apóstol Pablo de la importancia que tiene la resurrección de Cristo y el impacto que debe hacer en nuestras vidas cuando una persona lo cree, acepta su sacrificio en la cruz, que por su sangre preciosa nos ha venido a lavar de nuestros pecados, y la esperanza que nos da de decirte, Armando, Jonás, Roger, Carmelita, Lupita, Juan, Carlos, quiero decirte que si tú crees en mí realmente, yo soy la resurrección y la vida. Demostré que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, y te prometo, así como yo resucité con un cuerpo glorificado, que tu cuerpo también será glorificado exactamente igual que el mío, como lo dice Filipenses Pablo en el capítulo 1. Pero aquí en la primera carta a los Corintios, quiero leer rápidamente el capítulo 15, lo que dice Pablo acerca de la importancia de la resurrección. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuchemos esto, ¿vana es entonces nuestra predicación?
vana es también nuestra fe. O sea, ¿qué mensaje fue el que animó, el que motivó, el que impulsó a los 12 apóstoles que siguieron a Jesús y que creyeron que ya había terminado completamente y que ya había acabado todo para que se enfrentaran al Imperio Romano? Bueno, pues lo vamos a ver más adelante, ver a Jesús resucitado. Y dice Pablo, entonces, ¿qué mensaje podíamos entregar al mundo si Él no resucitó? Sería un mensaje filosófico, un mensaje religioso, un mensaje humanista completamente. Y dice Pablo más adelante, y entonces somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuchemos esto, nuestra fe, o sea, la confianza que hemos depositado en la vida de este hombre, de Jesucristo, en su cruz y en su resurrección, seguiríamos en nuestros pecados. Seguiríamos siendo hombres completamente imperdonables, seguiríamos viviendo como nos da la gana y ninguna diferencia habría entre nosotros y los animales. Y dice el versículo 19 para terminar, y si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque el cristianismo, repito, sería una ideología o una filosofía absolutamente falsa, como todas las que existen, o la mayor parte de las ideologías y de las religiones. Pero el cristianismo tiene una base. El cristianismo tiene la base de que el fundador del cristianismo volvió a vivir. Y en aquella época, incluso al Dussin, ya habían, amenazas de este tipo de evidencias, ¿verdad? Que los discípulos empezaran a decir, bueno, ahí lo vimos, llegó ahí, apareció, estábamos nosotros, y no solamente a los 12, a las mujeres y todos los hombres que estaban ahí en el aposento alto, sino después dice que cerca de 500 personas lo vieron. Pero empezaron a surgir argumentos, ¿verdad? Como usted los pone aquí en el documento, que ya en cualquier momento estará listo para que ustedes lo puedan descargar gratuitamente, que los discípulos se habían robado el cuerpo. O sea, ya desde entonces era como una amenaza el hecho de poder decir, bueno, ahí sí, nosotros lo vimos, pusimos la piedra y ahora no está. O sea, no está y estos andan diciendo que volvió a vivir, pero no, seguro se robaron el cuerpo. Ya desde entonces habían escepticismo, ¿verdad?, en cuanto al tema de la resurrección, Pastor Aldussin. Claro, imaginémonos nosotros, pongamos rápidamente en el papel de los discípulos hace 2000 años. Caminamos con Cristo, desayunamos, comemos, cenamos con Él, vimos milagros impresionantes, sacó demonios, sanó paralíticos, levantó muertos, todas las cosas que Él hizo para manifestar y evidenciar realmente que Él era el Mesías, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a los profetas, a David, a Salomón y a todos los profetas hebreos. Él era ese Mesías del cual estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo es crucificado, todos los discípulos se echan a correr, huyen, solamente las pocas mujeres, la mamá de Jesús, con María Magdalena, y el único hombre, el apóstol Juan, están al pie de la cruz, y creyeron los discípulos en su confusión, en su perturbación, que ya ellos ya había acabado todo, porque aun cuando decían, y Cristo les dijo, voy a resucitar, no estaban tan seguros ellos, pues hasta que no lo vieran. Entonces se fueron a encerrar a un cuarto, a una casa, tal vez por miedo a los romanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que a los pocos días entra Jesucristo cuando ellos están reunidos, y estaba Tomás. ¿Se acuerdan a Tomás, uno de los discípulos que se llamaba el Dídimo? Y Tomás se había dicho, no, a mí no, porque le contaron, oye, dicen las mujeres que fueron a la tumba y que Cristo resucitó. En Juan capítulo 20 se encuentra cómo, ¿verdad?, llegan a la tumba y no encuentran a Jesucristo, y la piedra puesta por los romanos completamente removida. Entonces, el Tomás dice, a mí no me vengan con cuentos, son alucinaciones, ustedes están viendo cosas que no existen, hasta que yo no toque con mis dedos la herida en su costado y las heridas en sus manos, no voy a creer. Y entonces Cristo, después de estas declaraciones de Tomás, que era el más escéptico de todos los discípulos, atraviesa la pared y al primero que se dirige es a Tomás. Y le dice, Tomás, acércate por favor. Y cuando Tomás pone las manos
en las manos de Cristo, escuchemos esto, no atravesó la mano, porque la mano de Cristo no era un espíritu. Tomás estaba tocando algo físico, algo tangible, algo terrenal, la materia física de una mano. Y cuando puso sus manos en la herida de la lanza, que el romano le atravesó en la cruz, Tomás tocó también algo físico. O sea, el cuerpo de Cristo resucitado podía materializarse y desmaterializarse. Y ahí fue cuando ya los discípulos, al ver realmente que él había vuelto a vivir, pues se llenaron de una fuerza extraordinaria. Cristo les ordenó, vayan a Jerusalén y esperen hasta que baje el Espíritu Santo, que bajó 50 días después de la resurrección en la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días después, y fue exactamente el día en que en el monte Sinaí Moisés recibió también, a los 50 días que salieron de Egipto, las leyes. O sea, las leyes son recibidas a los 50 días, y a los 50 días la gracia, que es superior a la ley, lo sabemos, ¿verdad? Teológicamente. Entonces ya cuando el Espíritu Santo a los 50 días entra entre los discípulos, les dice Dios, finalmente van ustedes a hacerme testigos, porque el Espíritu Santo viene con una meta, un objetivo principal, que ustedes hablen y den testimonio de Jesucristo, que nunca se avergüencen de dar testimonio de Cristo, que quitó la muerte, sacó la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Esto, digamos, los cristianos lo tenemos claro, espero, ¿verdad? Pero usted menciona aquí dos otros puntos, aparte que se dijo que se lo habían robado el cuerpo y todo eso, eso fue en los primeros días también. Se mencionan otras dos razones, me impacta mucho esto. Dice que Cristo no murió, solo se desmayó de debilidad en aquel momento. Otros dicen que los discípulos vieron visiones y alucinaciones, que no era que estaban viendo al maestro. ¿Nos puede profundizar en esto? Sí, o sea, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Otro argumento en contra. No, pues Cristo no murió, solo se desmayó de debilidad. Por ejemplo, en el Islam se dice, ¿verdad? Cristo sí es un profeta, pero él no murió en la cruz. Y hay otros agnósticos también que dicen lo mismo, es que realmente no fue Cristo el que murió. Pero ¿cómo podía Cristo, en el estado, pregunta, en que se encontraba, con las espinas en la cabeza, completamente desangrado, en el momento en que el soldado romano le atraviesa de izquierda a derecha el costado, Juan, el apóstol, en su evangelio, escribe, y vi salir la gota de sangre mezclada con agua. O sea, Juan se acerca, porque repito, es el único hombre que estaba como testigo cuando estaba muriendo Cristo, y Juan escribe que cuando le atravesaron el costado, salió una gota mezclada de agua con sangre. Qué interesante que dentro de la cardiología moderna, sabemos que el corazón está cubierto por una capa que se llama el pericardio, y cuando se rompe el pericardio, provoca precisamente el escurrimiento de la sangre mezclada con el agua. O sea, esto evidencia que hace 2000 años, cuando Juan ve una gota mezclada con agua y sangre, la cardiología moderna determina claramente que ese hombre estaba muerto. No hay ninguna forma, no nos podemos mover e inventar cosas que no murió, que no resucitó, porque repito, hasta la misma ciencia de lo que sucede hace 2000 años lo corrobora. La herida que le atraviesa la lanza de lado a lado el soldado romano, que además grita él mismo, este hombre está muerto, pero este hombre realmente es el Hijo de Dios. Así que no cabe la menor duda de que Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Y la gota mezclada de agua con sangre en su costado nos muestra la rotura del pericardio, que la cardiología moderna comprueba que es absolutamente una prueba inexorable que una persona está completamente muerta. Jonás, nada más para recordarle a los hermanos, ahora ya nos pasa aquí la información el señor director, ahí don Isaac, dice que ya está arriba, ya de hecho lo descargué, lo acabo de descargar aquí en un dispositivo móvil, entonces si usted tiene el contacto enlace, más 1-469-781-1000,
Ahí usted se va a la zona de descargas, ahí el asesor virtual le guía, y en descargas aparece la primera que dice resurrección. Está muy sencillo, la pone ahí descargar y muy rápido le descarga el PDF y ya usted tiene este documento con textos bíblicos, con cosas muy importantes que nos está compartiendo el doctor Alducin el día de hoy acerca de evidencias de la resurrección. Como bien lo apuntaba el doctor Alducin, es que si Cristo no resucitó, ese es el tema central del cristianismo, porque es la esencia de nuestra fe. Como Él venció la muerte, nosotros tenemos esta esperanza. Así que lo puede descargar totalmente gratuito y a partir de mañana también ver el programa en Enlace Plus para que pueda seguir y tener este estudio. Es muy importante, y en esta época que estamos, épocas pascuales y donde se recuerda tanto la pasión, la muerte y la resurrección, que es lo más importante, así que pueda tener usted estas notas. Si no tenía cómo hacer un estudio de esto, pues aquí el doctor Alducin le está, como dice el Samuel Pagán, ya le está haciendo el mensaje del domingo. Vea, pastor Alducin, también usted habla aquí acerca de las apariciones, no es solamente, ¿verdad?, que resucitó, las evidencias, sino que también se muestra públicamente, y hace usted aquí una enumeración de al menos 10 apariciones, ¿verdad? Así que tal vez empezar a desglosar unas de estas apariciones que Jesús hace públicamente después de resucitar. Sí, otro tercer argumento que se usa en contra de la resurrección: no, los discípulos, dicen, personas vieron visiones y vieron alucinaciones. Y con este argumento están diciendo, ¿verdad?, que o tal vez estas alucinaciones que vieron que Cristo resucitó fue producida por drogas, hipnosis o histeria misma de su estado emocional en el que se encontraban. Sin embargo, si este argumento fuera realmente real, ¿verdad?, estas alucinaciones pues deberían ser examinadas con mucho cuidado psicológicamente, porque fueron experimentadas por cantidad de personas de diferentes grupos, de lugares, en diferentes casas, unos por el camino, otros en una montaña, otros ni siquiera reconocieron a Jesús, como en Juan 20, ¿verdad?, cuando Él mismo se les presentó. Y vemos nosotros que Jesucristo no solamente se les aparece a los discípulos, sino que se le apareció a María Magdalena posteriormente, a varias mujeres, a Pedro, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a 10 de los discípulos después, a los 11 apóstoles 8 días después, a 7 discípulos en el mar de Tiberias, a 500 seguidores de Él, en 1 Corintios 15:6, a Jacobo y a Santiago personalmente, y en su ascensión a los apóstoles en Hechos capítulo 1. Así que vemos claramente, ¿verdad?, que esta evidencia que quieren demostrar como un argumento para poder que Cristo no resucitó, que fueron alucinaciones por drogas o un estado emocional completamente de histeria o psicológico, es deshecho completamente, porque Cristo no solamente se aparece a los 12, se aparece a más de 500 personas durante los próximos días y meses después de su resurrección. Y por supuesto estaban los primeros de la iglesia, los apóstoles también, y usted hace un análisis también, creo que son 4 puntos aquí de este análisis con respecto a la vida ya y el cambio, me imagino, que sufrieron y el testimonio de ellos mismos, los apóstoles. Ahora vemos cómo es posible que estos hombres llenos de temor, inseguros, confundidos, al principio, pues, ¿será cierto que Él era el Mesías? Él no estableció el imperio romano, como está escrito que el Mesías, de acuerdo a la teología equivocada de los judíos, de los rabinos, el Mesías tenía primero que venir a conquistar Roma y después ya establecer su reino mesiánico prometido, repito, a los patriarcas, a los apóstoles, y Cristo no viene. No entendieron que el Mesías primero tenía que venir a la cruz y después seguía la corona. Pero después de todo esto, vemos nosotros en el libro de los Hechos, que es un libro que narra, describe, es una narrativa acerca de la vida principalmente de Pablo y de Pedro, acerca de su transcurso por todas las ciudades que ellos viajaron llevando el mensaje. Y el primer mensaje que el apóstol Pedro les dirige a los judíos, que también estaban confundidos, principalmente los fariseos, en Hechos capítulo 2, versículo 22, les dice estas palabras. Veamos el valor de Pedro para enfrentar a todo este grupo supuestamente de teólogos que no tenían ningún conocimiento realmente
de las profecías del Mesías, que tendría primero que sufrir y después ser coronado. Varones israelitas, les habla a los judíos, varones israelitas. Oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos han sabido, a este, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Así que qué mensaje más tremendo, más directo lanza Pedro, lleno de valor, ya ungido con el Espíritu Santo en Pentecostés, y comienzan los discípulos la misión a la que todos nosotros tenemos también: vayan y prediquen este mensaje del amor de Dios en la cruz. Hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que esta es la misión principal de la Iglesia. Así es, Pastor Alducin, y avanzando aquí en este documento que usted ha compartido, que recordamos, usted lo puede descargar totalmente gratuito ahí en el número de WhatsApp de enlace, espero que ya usted tenga ese contacto ahí. Habla sobre principios espirituales de la resurrección, ya aquí hablando propiamente a los que creemos, que sabemos, entendemos, hemos recibido este mensaje y este regalo precioso de la vida eterna y de la resurrección. Principios espirituales, Pastor Alducin, de la resurrección, cómo compartir esto, cómo presentar esto al mundo, ¿verdad? Bien, antes quisiera yo mencionar el testimonio de el que fundó la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Escuchemos el testimonio de Simon Greenleaf. Vuelvo a repetir, Simon Greenleaf, fundador de la abogacía y el que desarrolló la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard. Después de haber examinado Simon Greenfield cuidadosamente los 4 evangelios, esto escribió: era imposible, cito, que los apóstoles hubieran podido persistir en enseñar las verdades que enseñaban si Cristo no hubiera verdaderamente resucitado de entre los muertos. Este abogado, fundador de la Escuela de Leyes de Harvard, da este testimonio al mundo después de examinar los 4 evangelios. Así que, por favor, si hay personas que nos escuchan y pues hablan porque el ser humano es repetitivo. El 90% de lo que lo estamos repitiendo de alguien que oímos. Lo que oímos lo repetimos y lo continúan repitiendo porque no vamos realmente a la raíz ni por nosotros mismos a examinar las evidencias. Entonces yo les invito a cualquiera de ustedes que lean los 4 evangelios de una forma abierta, deshonesta, y podrán ustedes comprobar claramente que realmente es incomparable el testimonio de estos apóstoles de Cristo. Y respecto a tu pregunta, Roger, veamos algunos principios espirituales que podemos tener de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35, el apóstol Pablo escribe esto: ¿cómo dirá alguno, cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y contesta Pablo: necio. Es la palabra aprón, en el griego significa tonto, o sea, es una manera irracional de considerar cómo vamos a resucitar, porque inmediatamente Pablo recurre a la misma naturaleza y les dice: lo que tú siembras, o sea, si sembramos una semilla de sandía, una semilla de guayaba, una semilla de melón, ¿qué necesita para poder tener otro cuerpo? Porque cuando nace el cuerpo del melón, el cuerpo de la sandía es diferente al cuerpo que se sembró, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que suceder? La semilla tuvo que morir primero. Entonces, es principalmente la teología que nos muestra la Biblia que tiene que haber muerte para que haya resurrección. Aunque va a haber una excepción con el arrebatamiento de la iglesia, como lo hubo con Enoc y como lo hubo con Elías, porque Dios no está regido por sus propias leyes, ¿verdad? Dios pues es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero es importante que entendamos esto. Entonces, lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir.
cuando a ti te creman o te entierran en el cementerio, cuando tú resucites, no vas a resucitar con tu cuerpo si eras gordito o si eras viejito. Vamos a resucitar con un cuerpo completamente nuevo, porque Dios le da el cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. A los animales les dio un cuerpo, a los peces para sobrevivir debajo del agua, en otra dimensión otro cuerpo, a las aves otro cuerpo en el aire, y el cuerpo espiritual que vamos a tener cuando resucitemos no podrá adaptarse a las leyes cósmicas que estamos ahorita regidos. Ahorita estamos bajo la ley de la gravitación, ¿verdad? Las leyes nucleares que nos hacen que no podamos ir en contra de la gravitación. Cristo ascendió y venció la ley de la gravitación cuando ascendió al cielo, porque su cuerpo ya tenía otras leyes que comenzaban a regir. Entonces, estos principios espirituales son muy importantes. Y también, ¿verdad?, el cuerpo que vamos a resucitar, dice Filipenses capítulo 1, será exactamente igual al cuerpo de la gloria con el cual Cristo resucitó. Nuestro cuerpo nuevo no va a tener sangre, nuestro cuerpo nuevo va a poder materializarse y desmaterializarse, vamos a atravesar la materia, cosa que ahorita no podemos, y, esto es tremendo, vamos a poder seguir comiendo. No sé si chivo o cabrito, ¿verdad? O birria, pero vamos a seguir comiendo porque Dios mismo en Génesis 18, cuando se aparece a Abraham y a Sara en Génesis 18, Dios en forma de ser humano come cabrito con los ángeles y come el guisado que Sara les dio. Los ángeles también, vemos nosotros a los ángeles y Cristo ya resucitado, que fue lo primero que pidió de comer, que le dieran pescado y que le dieran miel. O sea, aunque no tengamos ya sangre, habrá otro desarrollo de nuestro sistema digestivo que va a estar adaptado al cuerpo resucitado, por el cual podemos realmente continuar manteniendo muchas actividades que teníamos en el otro cuerpo. Así que esperémonos a que podamos tener ese cuerpo con todos los detalles, pero el cuerpo resucitado será un cuerpo ya inmortal, que ya no estará sujeto a la muerte. O sea, Jonás, que hay que ir a sembrar al monte. Hay que ir a sembrar al monte siempre. Sí. Dejamos aquí un punto, me parece muy interesante, de Thomas Arnold, el profesor de historia de la Universidad de Oxford. Él dice, es un reconocido historiador de los más grandes del mundo: no conozco ningún otro hecho en la historia de la raza humana que haya sido mejor probado con tantas evidencias indubitables que la gran señal que Dios nos dejó al haber resucitado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Qué impresionante, gente que son autoridades en el mundo secular de la educación, ¿verdad? Bueno, la educación, sí. Y cómo, claro, y ellos posiblemente, no sé si era, por supuesto, no, cristiano. Mundo académico era más bien. El mundo académico, sí. Correcto, hacen un estudio profundo, bien analítico, y llegan a estas conclusiones impresionantes. Isaac Newton, ¿verdad? Isaac Newton, Laplace, Pascal, físico matemático, todas estas grandes mentes científicas de hace 2 siglos eran cristianos. Isaac Newton y Laplace, Pascal hizo estudios del Apocalipsis que se encuentran en cualquier lado, los puedes encontrar. Pero llega el siglo XX con los descubrimientos científicos y la tecnología, y nunca en toda la historia del ser humano había habido tanto ateísmo como en el siglo XX. Y tenemos ya en el siglo XX, ¿verdad?, a Friedrich Nietzsche, a todos estos hombres, Sam Harris, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, y todos Hawkins, y todos Ingersoll, y todos estos hombres que tratan de demostrar que Dios no existe. Sin embargo, ahora otra vez en el siglo XXI se descubre el ADN, 1954, y el ADN derriba completamente la teoría de la evolución. Así que si tú me estás escuchando y eres maestro de la universidad o te dices científico y sigues enseñando y sigues creyendo que venimos de los animales, ¿verdad? Por el amor de Dios, las leyes de la genética contradicen totalmente las leyes de la biología. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, contradicen totalmente. La segunda ley de la termodinámica y la física contradice totalmente, estoy hablando científicamente, la teoría de la evolución. Así que no necesitas tú, que alegas que venimos de los animales, pruebas, más que la misma ciencia te dice que eres una persona irracional,
que no has considerado estas evidencias simplemente porque no te conviene creer, porque las evidencias ahí están para que el que tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Yo sé que hay muchas personas que sí les conviene creer y que en este momento han sido tocados por la exposición suya. ¿Por qué no les invitamos para que hoy mismo puedan abrir su corazón a Cristo Jesús? Si tú ante estas evidencias permaneces como los fariseos que vieron el más grande milagro, Lázaro levantarse entre los muertos, ¿qué más grande milagro puede haber? Que una persona vuelva a vivir enfrente de nuestros ojos, ¿verdad? Y ahora tenemos la palabra más profética, más segura, a la cual deberíamos estar atentos. Por eso, aunque Dios sigue haciendo milagros, claro que sí, no los necesitamos, porque la fe es por el oír, no es por el ver, y el oír por la palabra de Dios. Pero tú has escuchado estas evidencias, te conmino, te exhorto a que las examines de una forma honesta y dile a Cristo en este momento con todo tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz fuiste crucificado, fuiste enterrado y resucitado a los 3 días. Creo que como has vuelto a vivir, tengo la esperanza del día que yo muera, morir en paz. Al saber que en este instante tú puedes entrar a mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido, Padre Santo, que la corta vida que tengo todavía la pueda yo dedicar a propagar este mensaje, dar testimonio de lo que has hecho con mi vida y dar testimonio de tan inmenso amor en esa cruz que has tenido por nosotros al perdonar nuestros pecados y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted ha hecho esta oración, definitivamente porque es la decisión más importante que usted ha tomado en su vida, y porque no fue fácil, ¿verdad?, pasar por aquel trago amargo de la pasión, la muerte, la resurrección, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y me gusta mucho lo que dice Romanos, Pastor Alducin, porque creo que esa es la esperanza. Usted nos hablaba al inicio de esta esperanza y dice: pero si el Espíritu de aquel, que linda la labor del Espíritu Santo. Por eso es que cuando los discípulos empezaron a dar su testimonio, cuando empezaron el Espíritu a moverse y a dar de verdad evidencia que lo que ellos estaban diciendo era cierto, era real, porque de eso han pasado cerca de 2000 años y nosotros todavía aquí en este año 2024 seguimos dando testimonio de que Jesús está vivo, somos testigos de eso. Y dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, por esa decisión tan importante que has tomado, dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pastor Aldous, digo que de lo más lindo de estas leyes espirituales, ¿verdad?, que nos enseña la resurrección, es de saber eso, que a vida hemos sido llamados, de que Jesús venció la muerte, que hay testimonio y que nosotros seguimos aún dando este mensaje de vida al mundo entero, Pastor Aldous. Así es. Y como mencionamos hace unos momentos, la misma naturaleza nos da evidencia de que una fruta, ¿de dónde viene la fruta? Primero era una semilla. Tu vida, dice la Biblia, Jesucristo dijo: si la semilla no cae a la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está hablando de la vida de Él. Entonces, así como una semilla, tu vida es como una semilla, tú que me escuchas, y la puedes tener ahí una semilla 100 años, y ahí se va a quedar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que fue completamente inútil la existencia de esa semilla. Esa semilla tienes que sembrarla, y hasta que se siembre al contacto con la tierra, con el oxígeno, con el sol, produce algo que está dentro de esa semilla, vida. En cada semilla hay una vida escondida. ¿Quién puso esa vida ahí? ¿Cómo puede la nada producir algo, verdad? La nada no produce nada. Entonces vemos que el durazno trae la vida en la semilla, vuelvo a repetir, en el esperma humano, en el esperma de un perro, en el esperma de un animal, en el de una ave. Hay una vida escondida en cada esperma o en cada semilla, de acuerdo a la naturaleza. Y ahí está eso, la ley inexorable que nos habla de la ley de la corrupción. Tiene que morir, tu vida tiene que morir, tienes que abandonarte a ti mismo. Jesucristo, el que no carga su cruz y me sigue, no me puede seguir. Entonces tenemos que morir a nuestros deseos que teníamos, o el futuro que estábamos esperando. Tenemos que dejar a Jesucristo ahora vivir a través de nuestra vida.
Porque esa es la vida cristiana. Jesús viviendo a través de nuestra vida para que Él pueda realmente, como dice Romanos 8, 28 y 29, Dios formar dentro de nosotros, reproducir entre nosotros la vida de Jesucristo. Así es. Dice aquí don Arlan de Nicaragua, Pastor Alducin, quisiera que me explique la pregunta sobre la resurrección que le hicieron a Jesús acerca de quién sería la esposa de una mujer si su primer esposo muere. Recuerde la escena, ¿verdad? Que después se casa con su hermano y este también muere. Y que cuando llega al cielo, ¿quién sería su esposo, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿qué nos puede apuntar usted, Pastor Alducin? Recordemos, ¿verdad?, de qué forma la Biblia nos muestra toda la cronología de cómo Dios ha determinado las diferentes administraciones o dispensaciones en las que el ser humano atraviesa. Nosotros ahorita, si tú mueres o yo muero, nuestra alma, como dice Apocalipsis 6, versículo 4 al 6, como dice Génesis capítulo 35, se sale de nosotros. Si tú mueres, yo muero ahorita el mes de marzo del 2024 nos encontramos, nuestra alma y nuestro espíritu se va directamente al cielo y no con un cuerpo resucitado, porque en Apocalipsis capítulo 6 se nos muestra en el quinto sello que hay un cuerpo temporal esperando, que se les dan vestiduras a las almas que han muerto como mártires, hasta esperar que se mueran todas para que pueda haber una resurrección final, que es al final de la segunda venida de Cristo, y al final del milenio hay otra resurrección. Entonces, si ahorita nos morimos, subimos al cielo en nuestra alma y nuestro espíritu, pero tiene que haber, Cristo tiene que bajar para sacar a la iglesia, donde los muertos en Cristo van a resucitar primero, y entonces sus almas y sus espíritus van a bajar y se van a unir en el aire con su cuerpo, y así estaremos para siempre con el Señor. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pero cuando venga Cristo en su segunda venida, nosotros ya con cuerpos glorificados vamos a bajar a el milenio, o sea, el cielo no está allá arriba, el cielo va a estar aquí en el planeta Tierra. Vamos a vivir 1000 años en este planeta restaurado, de lo cual hemos hablado en otras conferencias, y después entraremos a la eternidad. Entonces, en este estado intermedio no hay matrimonio, no hay casamientos, pero cuando bajemos con Cristo en el estado glorificado, y los que van a pasar del mundo sobreviviente de la Tercera Guerra Mundial a vivir en el reino milenial o mesiánico, dice Isaías 65 claramente que va a haber y continuará la reproducción humana, y daremos luz ya no a maldición, ¿verdad?, sino vamos a dar a luz con la bendición de Dios. Entonces hay que entender cuando habla la Biblia del cielo y cuando habla de la tierra. Por eso muchas personas también son enemigas de la teoría de que los ángeles, cómo pudieron mezclarse con las mujeres en Génesis capítulo 6. Eso es imposible, los ángeles mezclarse con las mujeres, por no entender la naturaleza ni de los ángeles, ni tampoco de los hombres, porque está hablando de los ángeles caídos, no los que están en el cielo. Cuando un ángel baja al cielo, adquiere como un cuerpo humano y puede convertirse en un cuerpo humano, no meterse un cuerpo humano, porque solamente los demonios lo hacen, y los demonios y los ángeles son diferentes, pero un ángel puede bajar y puede comer, ya repito, porque su naturaleza le permite participar de acciones como el sexo, o como comer o beber, como lo tenemos los seres humanos, y por eso pudieron producir gigantes de 4 o 5 metros de estatura. Así que hay tantas cosas en la Biblia que, como dice Pablo, lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos saber. Estudiemos, profundicemos en muchas cosas. Dios nos tiene tantos diamantes y tantas piedras preciosas que revelarnos, pero nos cerramos completamente y ofuscamos nuestra mente y no queremos ver más allá de lo que nos han enseñado, y repetimos lo que nos han enseñado sin que nosotros mismos vengamos a la Biblia con la dirección del Espíritu Santo para descubrir los tesoros inescrutables que se encuentran en la persona de Jesucristo. Ok, aquí hay una pregunta de Angélica Roque, nos quedan un par de minutitos, a través de YouTube nos está siguiendo, saludamos, dice, Pastor, ¿cree usted que el rapto está ya muy cerca o faltan señales? Un par de minutitos. Bueno, no podemos especificar un tiempo, ¿verdad? Lo que sí podemos saber es algo que es preciso. En Mateo 16 Jesús regañó, exhortó a los discípulos porque no quisieron ver las señales tan claras
como la profecía de Daniel, el capítulo 9, de las 70 semanas, cuando vendría exactamente, matemáticamente, desde que se reconstruye el templo de Nehemías 2 hasta el Domingo de Ramos, son exactamente 483 años, pero matemáticamente contados y estudiados. Entonces, había una posibilidad de que los fariseos estudiaran y supieran cuándo venía Cristo. Todos no sabemos el día y la hora, pero tenemos señales a nuestro alrededor que nos hablan de una forma completamente inexorable, segura y determinada, que el rapto se acerca más rápido de lo que nos podemos imaginar. Bueno, se nos ha ido el tiempo, doctor, de verdad que ha sido bueno estar aquí nuevamente, así ahora nos tomamos un cafecito. Ya sabía yo, tanta información. Pero Roy, gracias también por usted, también el compañerismo que disfrutamos allá en Costa Rica, fue una bendición. A usted que nos permitió estar en su casa, muchísimas gracias. Será mañana en un programa más de Aquí Entre Nos. Bendiciones. Chao.